de la buena madre y esposa. Consejos para mantener feliz a tu marido y a tu familia. Número 1. Mantén la casa siempre arreglada. 2. Planifica las comidas con anticipación. 3. Cuida y encárgate de los niños. Estas eran algunas de las reglas de oro que debían seguir las mujeres por el año 1953. De eso ya hace muchos años y por eso es que todos estos consejos suenan bastante desfasados. Pero les sorprendería saber que, aunque sean del siglo pasado, siguen más presentes de lo que pensamos. Y no te estamos floreando. Hay un buen porcentaje de personas que todavía piensan que el rol principal de la mujer es ser madre y por lo tanto sostienen que debe asumir todas las responsabilidades del hogar y del cuidado de los miembros de la familia. ¿Qué pasa cuando las mujeres comienzan a cuestionar esta creencia? ¿Acaso solo las mujeres tenemos un talento natural y exclusivo para cumplir con esta labor? En este episodio de la segunda temporada del podcast Que no te floreen, vamos a hablar sobre el mito de la mala madre. Por todos lados hay mucho bla 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 y en los discursos disfrazan la verdad. Alerta, despierta, no te dejes florear más. Planchar, barrer, cocinar, cuidar al bebé, atender a los demás miembros de la familia, que pueden ser el esposo o abuelitos, y estar pendiente de que no falta nada en el hogar. Las mujeres hacen todo eso e incluso más. En 2023, una encuesta realizada por Oxfam, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Instituto de Estudios Peruanos reveló que en 7 de cada 10 hogares, una mujer es la principal responsable de las actividades de cuidado. ¿Por qué? Porque las personas suelen considerar que las mujeres tienen el deber de cuidar la casa y a otras personas, y también porque son las más capacitadas para eso. Por ejemplo, en la misma encuesta de Oxfam y Flora Tristán, el 66% cree que las mujeres son mejores que los hombres cuidando a personas con discapacidad, mientras que el 56% y 48% sostiene que a la mujer le corresponde cuidar de las personas adultas mayores y a los hijos o hijas respectivamente. El incumplimiento de este mandato social supone entonces una sanción social equivalente. Eres una mala madre si dejas en una guardería a tu bebé. Eres una mala madre si no haces lo suficiente para cuidar. Para entender mejor de qué se tratan los cuidados, cuál es su importancia, por qué es que se está comenzando a hablar del cuidado como un derecho y por qué no solo las mujeres deberían estar involucradas en ello, tenemos como invitada a María Pía Molero, directora senior de ONU Perú Mujeres y ex viceministra de la Mujer. Bienvenida a Que no te floreen, María Pía. Muchas gracias a Oxfam por la invitación. Bien, María Pía, cuéntanos a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados, ¿en qué consisten? Para hablar de cuidados siempre tenemos que empezar pensando en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Los cuidados entonces son todas esas actividades que hacemos diariamente para lograr el bienestar físico y emocional de todas las personas, independientemente de su edad, independientemente de su género. Hablamos de niños, de niñas, de personas adultas mayores, de personas con algún tipo de discapacidad. Entonces estas actividades de cuidado pueden ser directas o indirectas. Son actividades, por ejemplo, cuando somos bebés, el cambiado del pañal, la higiene del bebé, de la bebé, son actividades de cuidado. Si somos personas adultas mayores, que una persona esté al día dándonos nuestro medicamento por si lo necesitamos diariamente, por si estamos enfermos, eso también es una actividad de cuidado. Cocinar para otras personas también es una actividad de cuidado. Por eso es importante que cuando hablemos de cuidado, pensemos en nosotros mismos, en nosotras mismas, en lo que hacemos diariamente, pero también en lo que necesitamos para poder tener bienestar, para poder vivir de una manera digna.
¿Y cuán importantes son los cuidados a lo largo de nuestras vidas y también en la sociedad? A través de los cuidados lo que nosotros logramos es la sostenibilidad de la vida. Los cuidados son generacionales, se dan desde el momento en el que nacemos hasta en el momento en que somos personas adultas mayores. Es decir, todos y todas necesitamos cuidado en algún momento de nuestra vida, pero además también somos personas que en algún momento de nuestra vida brindamos cuidados. Y son importantes, ¿por qué? Porque los cuidados también están asociados a los derechos. Cuidado también es educar, cuidado también es tener una buena salud, cuidado también es hablar sobre seguridad alimentaria. Entonces es importante, ¿por qué? Porque nos permite garantizar la sostenibilidad de la vida, pero además porque nos permite también que todas las personas podamos tener acceso igualitario a un desarrollo integral. Que pensemos no solamente en los cuidados como algo que tienen que hacer ciertas personas, en su mayoría las mujeres, porque nos compete por ser madres, hermanas, tías o abuelas, sino también porque todas estas personas necesitamos tener la posibilidad de acceder a oportunidades que nos permitan desarrollarnos y en ese desarrollo contribuir a la sociedad, tanto social, cultural como económicamente. En 2023, Oxfam y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán realizaron una encuesta acerca de las representaciones sobre el trabajo de cuidado en Perú. En el estudio se encontró que el 93% de personas consideran que el cuidado de las niñas, niños y adolescentes le corresponde a las familias. En similar situación se encuentra el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad, porque esta labor está asociada principalmente a las familias y dentro de las familias a las mujeres. Es una pregunta bastante importante porque muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene la división sexual del trabajo. En específico, la división sexual tradicional del trabajo, que le otorga roles, atributos y espacios tanto a mujeres como a hombres. Las mujeres en el espacio privado, es decir, el espacio de la familia, del hogar, con además estereotipos de género que colocan a la mujer en el lugar de ser quien es la proveedora de los cuidados por ser la madre, la que gesta, la que amamanta, la que cuida a lo largo de la vida, pero además la encargada de todos los procesos de reproducción de la vida. Y a los hombres los coloca en un espacio público, en el espacio de proveedor de los recursos, librándolo de las cargas domésticas y de cuidados del hogar, porque les atribuye otro espacio, les atribuye otras responsabilidades, pero además les genera también estereotipos en el marco de, por ejemplo, un hombre que cuida, que cambia pañales, genera un estereotipo de género totalmente, digamos, negativo frente a sus pares varones. ¿Eso ha ido cambiando con el tiempo? Sí, pero no lo suficiente. Entonces, a las mujeres se nos otorga el rol de cuidadoras, a las mujeres se nos otorga el rol de madres también cuidadoras, pero con un estereotipo o un atributo físico relacionado al amor que nosotras tenemos la obligación de dar a nuestros seres queridos. Y debemos empezar partiendo de que el amor no es una obligación y de que el amor por los seres queridos los debemos tener todas las personas. Y ese amor no debería significar una carga más de trabajo, de labor. ¿Por qué? Porque los cuidados, como les había dicho al inicio, están presentes en todo momento de nuestra vida y todos los vamos a necesitar. Entonces es momento de pensar, yo cuido, ¿quién me cuida? ¿Cómo me va a cuidar? ¿O cómo voy a poder cuidar yo a esa persona? ¿Y por qué se centra en las familias? Porque normalmente no se identifica al Estado como un garante de derechos. Y el Estado, al ser garante de derechos, tiene que garantizar que toda la población tenga por lo menos estándares de calidad de vida que le permitan asegurar su salud, asegurar su educación y otros derechos más, como asegurar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, asegurar el ingreso o el acceso a un trabajo decente, a un trabajo bien remunerado. Sin embargo, todas esas posibilidades que tiene el Estado de garantizar estos derechos, cuando hablamos de cuidado, mínimamente se ven en el núcleo familiar. Y te dicen, bueno, es un niño, necesita que su mamá lo cuide. Pero no es solamente el cuidado en el hogar. Ese niño necesita recibir una educación de calidad porque es parte de su cuidado y de su formación. Ese niño, esa niña necesitan tener un buen acceso a la salud para poder desarrollarse integralmente y tener una vida de calidad.
calidad. Igual con las personas adultas mayores, necesitan tener acceso garantizado a una salud de calidad. Entonces ahí hay dos espacios en concreto. Miramos solamente a la familia porque está muy relacionado, volvemos al tema de la división sexual del trabajo, a los roles y estereotipos que se nos otorga a las mujeres, que somos quienes mayormente se cargan con estos temas, pero además a eso le sumamos el plus de que nos corresponde por una relación de amor. Y eso excluye muchas veces la relación e importancia que tiene el Estado como garante de derechos, como ente que da políticas públicas, pero que además las implementa. ¿Para qué? Para garantizar la vida de la población. Y hablando sobre este rol que mayormente se ha asignado a las mujeres, ¿quiénes son las malas madres para esta sociedad? En esta sociedad tradicional y machista, buena madre es aquella mujer que se dedica 24/7 a sus hijos. Buena madre es aquella mujer que deja sus sueños personales por garantizar el bienestar de su familia bajo su cuidado y atención. En ese sentido, las malas madres somos, y me incluyo, todas aquellas que en determinado momento de nuestra vida priorizamos nuestros sueños y nuestro propio desarrollo. Quienes tenemos de repente la posibilidad de estudiar una carrera, de poder desarrollarnos dentro de esa carrera, de poder acceder a puestos de toma de decisión y no estamos las 24 horas dedicadas al cuidado de nuestros hijos e hijas. Eso nos convierte en malas madres porque de repente si nuestro hijo tuvo, no sé, una caída en la bicicleta y en ese momento uno estaba en la oficina trabajando, no solamente pensando en su desarrollo personal, sino que con ese trabajo puede ayudar a generar oportunidades para la familia, ya eres una mala madre porque no estuviste en el momento en que se cayó y se raspó la rodilla. Eres una mala madre si tienes la oportunidad de que por algún proceso laboral o profesional te salga un viaje al extranjero y te vayas una semana y en esa semana tus hijos se hayan quedado con el papá, que tiene la misma responsabilidad que tú en la crianza, pero para la sociedad eso te convierte en una mala madre porque estás prácticamente abandonando a tus hijos y no se dan cuenta que en ese concepto inutilizan a los hombres que son padres de familia, a los hombres que son hermanos, que son abuelos. Entonces es una visión bastante sesgada en realidad de lo que realmente significa ser una mujer que decide ser madre y que en esa decisión de ser madre hace todo lo posible por seguir siendo una mujer profesional, que quiere dedicarse a otros espacios, que sueña, que quiere cumplir esos sueños sin dejar de ser mamá y de lo que significa la importancia de ser mamá. ¿De qué forma afecta a las mujeres que se les imponga solo a ellas las labores de cuidado? ¿De qué manera la carga de cuidados también reproduce desigualdades? La carga de cuidados fundamentalmente lo que hace en el marco de reproducir desigualdades es que vulnera los derechos de las mujeres, los derechos humanos que nos corresponden a hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque esto no permite que al tener esta sobrecarga de cuidados las mujeres puedan desarrollar su vida en otros ámbitos. Entonces no podemos ejercer nuestro derecho, por ejemplo, a la participación política. No podemos ejercer nuestros derechos a poder concluir con una educación profesional y a poder ejercer esa profesión, porque seguimos llevando la carga de los cuidados que no solamente se hacen a nivel de una familia nuclear, sino también a nivel de la familia extensa. Nuclear me refiero a que si una mujer tiene una familia, se hace cargo del cuidado de esa familia nuclear, pero a su vez esa misma mujer tiene padre, tiene madre, que de repente están pasando por algún proceso que necesita y requiere cuidados. También se tiene que hacer cargo de los cuidados de la familia extensa y esto limita tiempo, su propio tiempo. Limita el tiempo a su autocuidado, limita el tiempo a su propio desarrollo personal. ¿Cómo más limita y genera las desigualdades? Porque al ser la mayoría de las mujeres las que están en el ámbito del cuidado y tener esta sobrecarga de cuidado, no les permite tener un acceso a un mercado laboral formal, a tener un trabajo decente, a tener un trabajo remunerado que les permita no solamente, responder a las necesidades propias de una familia, sino de sí misma. Y cuando hablamos de labores de cuidado, no necesariamente una mujer necesita ser madre para cuidar a los hijos.
Puede ser una mujer que no tenga una familia nuclear, pero que esté encargada del cuidado de sus hermanos, de sus padres, de algún familiar con discapacidad. Y esto sobre todo se ve, esta afectación es aún más cruda cuando hablamos de mujeres que son cabezas de hogares monoparentales, que tienen la obligación no solamente de cuidar, sino de proveer de recursos. Entonces, en esto que les estoy diciendo, podemos ver que podríamos determinar una larga lista de derechos que no pueden ejercer por esta carga de cuidados, que en realidad no debe ser única y exclusivamente de las mujeres. ¿Y cómo las afecta según nivel socioeconómico? ¿Es lo mismo hablar de las mujeres que tienen mayores recursos que aquellas que no los tienen? Definitivamente no es lo mismo, porque los cuidados tienen una estrecha relación también con pobreza. Las mujeres pobres son las que mayormente sufren la vulneración de sus derechos a través de la sobrecarga de cuidados. Pobreza y cuidados están totalmente relacionados, pero esta relación también tiene que ver con cómo, digamos, los entes encargados toman las decisiones. Cuando hablamos de pobreza, no solamente es mejorar la calidad de vida en cuanto a acceso a servicios, es mejorar la calidad de vida también en cuanto a reconocer que hay un derecho al cuidado. Reconocer que somos personas que necesitamos cuidados, que necesitamos tener mejores condiciones para cuidar, pero que además necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Además, te voy a dar algunas cifras, que la actual organización social de los cuidados está centrada fundamentalmente en las mujeres, como lo hemos venido conversando, y de manera no remunerada afecta además desproporcionadamente a las mujeres en mayor situación de pobreza. Esta situación es particularmente aguda en las mujeres de menores ingresos, que estamos, digamos, en el quintil 1, las llamadas al piso pegajoso, ¿no? Cuando hablamos de los pisos pegajosos, pensamos en las mujeres que dedican mayor tiempo a los cuidados en situaciones de pobreza, sin mayores accesos, que además dedican de media 45 horas semanales al trabajo no remunerado frente a aquellas mujeres ubicadas dentro de los techos de cristal, digamos, quintil 5, que dedican el 33% de su tiempo. Entonces aquí se genera un círculo vicioso entre cuidados, pobreza, desigualdad y precariedad, ya que las personas que están en peor situación económica tienen menos posibilidades de contratar parte de los servicios de cuidado de manera remunerada y que existen en el mercado, teniendo que realizar ellas mismas este trabajo. A su vez, cuanto más trabajo de cuidado se realiza, más dificultades se enfrentan estas mujeres para superar la pobreza, porque no hay posibilidad alguna de acceder a un trabajo remunerado, un trabajo decente que les permita mejorar esta situación. Entonces, debido a que la pobreza es una situación particularmente grave para las mujeres, sobre todo para aquellas que encabezan hogares monoparentales, ahí podemos decir que efectivamente no es lo mismo hablar de cuidado para aquellas mujeres que están en mejor situación económica que para las mujeres pobres. Y acá podemos empezar también a hablar de otras interseccionalidades. No es lo mismo hablar de cuidados, no solamente en los diversos niveles económicos, sino también a nivel de la diversidad de las mujeres. No es lo mismo hablar de cuidados para una mujer dentro del ámbito occidental que hablar de cuidados para una mujer indígena amazónica, para una mujer campesina, para una mujer afrodescendiente. Entonces sí es importante tomar en consideración estas diversas interseccionalidades que existen a nivel de la población y específicamente de las mujeres que brindan los cuidados. No es solamente mirar a las personas que reciben cuidados, sino sobre todo también a la diversidad de cuidadoras que existen. Teniendo este panorama ya bastante claro sobre lo que significa este sistema que deberíamos tener de cuidados, ¿qué se necesita hacer para reducir los efectos que producen estas cargas de cuidados en las familias y dentro de estas las cargas que asumen las mujeres? En realidad no podemos partir de una receta concreta, pues como les había mencionado, venimos de realidades de cuidado no homogéneas, sino diversas. Entonces, para poder salir de esto, lo principal es que como Estado estemos totalmente organizados a nivel de políticas públicas, pero también de implementación contextualizada. Tener claridad qué es lo que realmente necesitan en materia de cuidado las personas con discapacidad, las personas adulta mayor
los niños y niñas, y en el marco de esa diversidad de cuidados, apostar por la integralidad de los servicios, es decir, tener políticas y servicios organizados dentro de un sistema funcional que permita que el Estado cumpla con su rol garante y llegue a beneficiar a gran parte o a la mayoría de la población que necesita estos cuidados. ¿Y por qué digo a la mayoría y no en su totalidad? Porque esto va a exigir, en el marco de ver estas realidades diversas, de que un sistema funcional poco a poco se vaya ampliando también en el marco de cubrir, por ejemplo, aquellas zonas territoriales donde el Estado aún no tiene una presencia fundamental. Y acá tenemos que ponernos a pensar en cómo estas políticas públicas que ya existen cubren también aquellas zonas territoriales donde hay mayor cantidad de población en situación de vulnerabilidad. Y no solamente hablamos de mujeres, hablamos de niños, de niñas, de adolescentes, de personas adulto mayor y también de personas con discapacidad que ni siquiera están registradas. Entonces, como les decía al inicio, no hay una receta concreta, debemos empezar por tener una mirada diversa de estas realidades distintas del cuidado que nos permita aterrizar las políticas que ya tenemos de una manera integral, que nos permita funcionar dentro de un sistema que brinde servicios de calidad, siendo también consecuentes con que la calidad no solamente es hacia afuera, a quienes necesitan el cuidado, sino también hacia quienes los brindan. Entonces es también mejorar esas condiciones de trabajo de las personas que brindan servicio. Todo pasa por un proceso de observar la realidad, de identificar la problemática en esa realidad diversa, de organizarnos funcionalmente bajo un sistema y de poder generar políticas de cuidado integrales que hagan que todos los sectores involucrados de gobierno cumplan con su rol. Y a nivel de las familias tenemos que hablar ya de la corresponsabilidad y cómo es que estos cuidados no solamente deben depender o deben ser sobrecargados hacia las mujeres de la familia, sino cuán importante es que intervengan también los otros miembros. Justo has mencionado a las familias, entonces, ¿cómo deberían redistribuirse las labores del cuidado? ¿Qué actores deben participar? Los cuidados son parte de una corresponsabilidad no solamente familiar, sino también social, en donde hay 4 actores fundamentales que están involucrados: el Estado, las familias o los hogares, la comunidad, y podemos hablar del mercado, entiéndase el mercado por todos los servicios que están dentro del sector privado, no necesariamente público, que están y son parte también de los cuidados. Entonces, estos actores son fundamentales para lograr que esta corresponsabilidad funcione, pero no solamente funcione, sino que sea eficaz y que pueda ir poco a poco derrumbando estas brechas de desigualdad que existen, dándoles la oportunidad a las personas que necesitan los cuidados de poder desarrollarse de una manera integral y poniendo el ojo también en aquellas personas que se sobrecargan con las labores de cuidado y que ven restringidas sus oportunidades de desarrollo, sin olvidar que cuando pensamos en esta integralidad también podemos ver a los cuidados como una herramienta de redistribución económica que permita mejorar la vida de todas las personas miembros de una sociedad. Cuán importante es empezar a mirar los cuidados no solamente desde uno mismo o uno misma para reconocerlo, sino poder ver los cuidados en la magnitud de lo que los cuidados significan, es decir, un pilar fundamental, así como la salud, para lograr el bienestar de las personas. ¿Hay alguna experiencia exitosa en otros países sobre políticas relacionadas a los cuidados que tal vez podríamos replicar en Perú? Mira, Latinoamérica actualmente tiene 15 países en Latinoamérica y el Caribe que están trabajando con nosotros, con las mujeres, que ya están con diferentes fases de experiencias de cuidado. Uruguay, digamos, ha sido el país pionero en establecer su sistema funcional de cuidado, pero también tenemos otros países como por ejemplo Colombia, con sus manzanas del cuidado, que Colombia empieza con una experiencia territorial que les ha llevado a incidir en el marco de el buen funcionamiento y los buenos resultados de esas manzanas de cuidado a nivel nacional para generar políticas nacionales de cuidado. Lo mismo está ocurriendo en países como Chile, como México, y aquí es importante decir que para trabajar cuidados, para poder visibilizar los cuidados, su importancia y la necesidad de generar políticas y sobre todo de implementarlas en materia de cuidado, no necesariamente se necesita partir desde lo nacional. Hay diversos países en Latinoamérica y el Caribe que han probado que desde una experiencia local
se pueden también obtener resultados que logren hacer incidencia en la necesidad y la prioridad de que este tema sea visto a nivel nacional. No solamente necesitamos un marco normativo, necesitamos una conexión entre los niveles de gobierno, necesitamos una conexión real entre las políticas existentes en materia de cuidado, pero sobre todo necesitamos la integración de las competencias, de que los sectores empiecen a verse como articuladores, integradores que brindan un mejor servicio de cuidado a la población que lo requiere. ¿Y cuál es el rol del Estado en las labores de cuidado y por qué es importante? El fundamental rol del Estado es que es garante de derechos, y en ese sentido es el ente que es encargado no solamente de diseñar e implementar políticas públicas, sino de garantizar la protección de la ciudadanía. Por eso es que es tan importante el rol que juegan las instituciones del Estado involucradas en cuidado. Y es lo que te decía hace un rato, no basta solamente con ser entes articuladores o generadores de espacio, se necesita integrar estas competencias, priorizar presupuesto, garantizar que las políticas que ya existen en materia de cuidado a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, a niños y niñas funcionen de una manera integral para poder obtener resultados, pero que además recojan no solamente la realidad de la mayoría, sino de aquellas poblaciones en donde aún el foco no está puesto, y es necesario poner el foco no solo para recoger información, sino para obtener mejores resultados y para poder garantizar el ejercicio de derechos de todos y todas, en efecto de todas las personas. Y hablando del cuidado, ¿por qué es importante su reconocimiento como derecho? ¿Cómo el Estado puede cumplir su rol en la garantía de este derecho? Aquí es importante mencionar que el derecho al cuidado se integra al conjunto de derechos que deben de ser garantizados de manera integral e interdependiente con otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad. Entonces, reconocer el cuidado como derecho fortalece el cumplimiento de estos derechos interdependientes, y eso es fundamental. Hay que partir, por ejemplo, de que el cuidado no fue entendido como un bien público, que a lo largo de la entrevista hemos podido ver que sí lo es, lo que se tradujo en un diseño de los sistemas de protección social que dan lugar a una organización social del cuidado que concentra la distribución y la provisión del mismo principalmente en las familias y dentro de ellas en las mujeres. Entonces, por eso es que el reconocimiento del cuidado como un derecho, a la luz además de la interpretación de los diferentes instrumentos convencionales, tendrá un impacto transformador, y eso hay que recalcar. Va a tener un impacto transformador en la vida de las personas que forman parte de todo este sistema de protección a los derechos humanos. El reconocimiento del derecho al cuidado, además en su triple dimensión, que es brindar cuidados, recibir cuidados, pero además también tener el derecho a autocuidarnos, parte de un enfoque de derechos que genera que las obligaciones positivas y negativas del Estado de hacer y de abstenerse estén contenidas, por ejemplo, en normas, en políticas, en todo lo que ya hemos venido, conversando. Es decir, tanto en políticas fiscales, como en políticas de protección, como en políticas de mejora continua de la calidad de los servicios. Y cuando te referías a cuál es el rol o el papel del Estado, volvemos al mismo tema, ¿no? Un Estado garante del derecho al cuidado desempeña un papel clave. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de regular la organización social del cuidado, es decir, introducir estándares de calidad, implementar, ampliar coberturas, y entre sus tareas, las instituciones del Estado pueden seguir diseñando políticas, fiscalizando la oferta y la demanda de los servicios, generando financiamiento para ampliar cobertura y mejorar los servicios, sin dejar de lado el poder tener acceso para todos y todas las personas, es decir, no esté condicionado por el poder adquisitivo de las personas o también, y esto es muy importante, por su identidad étnica. Gracias por toda la información que nos estás compartiendo, María Pía. Voy a pedirte que te quedes unos minutos más para que nos acompañes en esta sección que se llama Antología de mitos sobre la mala madre, para que ya no nos floreen. La dinámica es la siguiente. Voy a leer 3 mitos que se suelen difundir bastante cuando se habla sobre las mujeres y las labores del cuidado, y luego tú nos ayudarás a desmentirlos. ¿Lista? Mito 1.
El cuidado del hogar es responsabilidad de las familias. El Estado no debería intervenir. Para eliminar ese mito tenemos que tener ideas principales. La primera es que los cuidados recaen mayormente en las mujeres debido a la división sexual del trabajo. Por lo tanto, el espacio en donde se nos ha colocado a las mujeres a través de los roles de géneros establecidos y de los estereotipos de género es el hogar. Y también habíamos mencionado que el cuidado no fue entendido como un bien público. Por eso se tradujo en que toda la protección social se reduce a la provisión y la carga de los cuidados en la familia, siendo importante reconocer que el Estado tiene un papel clave y fundamental no solamente para dar servicios, sino también para regular su calidad, y porque al ser el garante de derechos es quien nos va a poder dar la posibilidad de ejercer nuestro derecho a recibir los cuidados que merecemos, pero también a que todas aquellas personas que se encargan de dar cuidados tengan la posibilidad de tener un desarrollo integral en base al mejor uso de su tiempo. Mito 2. El reconocimiento del cuidado como derecho no cambiará las cosas. Los derechos no funcionan. Acá tendríamos que hablar en realidad de todos los derechos humanos y de cómo estos han sido dentro de nuestra sociedad vulnerados muchas veces, sobre todo cuando hablamos de poblaciones como mujeres en su diversidad, como población niño-niña adolescente, personas adultas mayores, personas en discapacidad. Sin embargo, el reconocer el derecho de cuidado, como lo dije en la entrevista, lo que nos va a permitir es el ejercicio también de otros derechos interdependientes que están asociados al cuidado, como el acceso a la salud, a una educación de calidad, a una seguridad alimentaria, a vivir en espacios libres de todo tipo de violencia. Pero además, porque el reconocimiento del derecho al cuidado nos va a permitir también que este pueda ser judicializable. ¿Por qué? Porque ya va a estar dentro del marco de los sistemas de los derechos humanos, lo que nos va a permitir poder exigir su ejercicio. Pero en el marco de exigir también nos va a dar posibilidades de cuáles son las cosas que tenemos que cumplir como sociedad y como Estado para que este derecho se ejerza como se hace con el resto de los derechos. Entonces, no es que los demás derechos no funcionen, porque si fuese así, las sociedades no seguirían manteniéndose, y porque el reconocer el derecho al cuidado nos permite colocar el cuidado dentro de los 4 pilares fundamentales del bienestar. Mito 3. Las mujeres son malas madres por dejar a sus hijos en las guarderías del Estado, donde se sabe que maltratan a niños y niñas. Voy a empezar ahí con algo que puede ser de repente un poco incómodo para muchos, pero si todos y todas nos damos el tiempo de revisar las cifras de violencia, de maltrato infantil, van a ver que los principales espacios donde estos se desarrollan son en los hogares. ¿Y por qué emito esta información? Porque es importante para desmitificar que hay espacios públicos en donde no vamos a negar que han habido casos de maltrato o de abuso infantil. También es importante reconocer cuáles son los principales espacios donde se encuentra el riesgo. No somos malas madres por dejar a nuestros hijos en guarderías si es que necesitamos trabajar para brindarle lo mejor a nuestros hijos y a nosotras mismas. No somos malas madres si estamos pensando que el Estado, en su rol garante de derechos y de brindar servicios, tiene que brindar un servicio adecuado que permita que nuestros niños y niñas estén tranquilos, bien cuidados, que se puedan seguir desarrollando, que realicen las actividades con la seguridad que se necesita para que nuestros niños sigan creciendo de la mejor manera. Entonces, ahí volvemos al tema de la corresponsabilidad. Acá no hay una responsabilidad única y exclusiva del cuidado por parte de las madres. Hay una corresponsabilidad, es decir, una responsabilidad compartida entre el Estado, que es quien brinda el servicio y que tiene la obligación de brindar un servicio idóneo donde la protección y la seguridad de los menores esté de por sí garantizada, la corresponsabilidad de la madre de también poder estar al tanto de lo que ocurre en ese servicio sin que eso signifique dejar de trabajar, dejar de poder generar mayores posibilidades y oportunidades de una mejor vida tanto para sus hijos como para ella y su entorno, pero también la responsabilidad de la comunidad. Entonces es importante que cuando hablemos de los cuidados sepamos que los cuidados necesitan de una responsabilidad compartida, tanto de los miembros de la familia cuando hablamos de los cuidados dentro de este espacio, como de la corresponsabilidad social, en donde intervienen todos estos actores que ya hemos comentado. Muchas gracias por acompañarnos, María Pía. ¿Algunas conclusiones que te gustaría dar?
no tanto conclusiones probablemente, pero sí me gustaría hacer un llamado a que todas las personas nos sumemos a esta movilización de los cuidados, por los cuidados, para reconocer, redistribuir y reducir la carga de los cuidados. Recordemos que en determinado momento de nuestra vida, todos y todas hemos sido cuidados, pero va a llegar un momento en los que vamos a volver a necesitar de ser cuidados por otras personas. Y también porque en diferentes etapas de nuestra vida somos nosotros quien cuidamos. Entonces es importante generar esta movilización, hablar de los cuidados, llamarlo por su propio nombre para que todos podamos seguir garantizando la sostenibilidad y el bienestar de nuestras propias vidas. Ha sido muy importante comprender cuán necesarias son las labores de cuidado para que la sociedad funcione. El cuidado debe ser reconocido como un derecho y ahora sabemos que velar por la garantía de este derecho no solo es un rol de las mujeres y las familias, también es responsabilidad del Estado, de las comunidades y las empresas. Esto fue Que no te floreen, un podcast alternativo producido por Oxfam para derribar los mitos sobre la desigualdad. Si te gustó el programa, no dejes de compartirlo con tus colegas del trabajo, amigues, compas y familiares. Nos vemos en el siguiente episodio. Por todos lados hay mucho bla 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 y en los discursos disfrazan la verdad.